Bienvenidos a un programa especial de Nexo UCA. Soy Ariana Díaz Aloe, estoy con mi compañero Lucio Salazar y en el día de hoy tenemos unos invitados con los que vamos a hablar sobre los discursos del odio. ¿Cómo andan? Si se quieren presentar también, cada uno, así sabemos quiénes son, a qué se dedican. Bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos. Mi nombre es Marcelo Truco, soy docente acá en la Facultad de Derecho de la UCA, de Derechos Humanos, y bueno, coorganizamos esta charla. Muchas gracias. Buenos días, soy Ariel Helblum, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Es un organismo no gubernamental internacional de derechos humanos con más de 400.000 miembros en el mundo. La oficina de América Latina existe desde la década del 90, yo la dirijo desde 2015 en toda la región, y nuestro trabajo está enfocado a la convivencia en la diversidad y la lucha contra el racismo, la xenofobia, la discriminación, el antisemitismo y el terrorismo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Gabriel Dawkins, soy el presidente de la DAIA Filial Rosario. La DAIA es una ONG, es la representación política de la comunidad judía, diríamos, argentina, y bueno, tenemos como misión junto a otros grupos minoritarios y grupos vulnerables luchar también contra lo que es la discriminación, el antisemitismo, los discursos de odio. Y bueno, como decía recién la compañera, hoy tuvimos el placer de estar hace un ratito escuchando al doctor Truco, al doctor Helblum en lo que son estos temas tan actuales como discurso de odio y odio en las redes sociales. ¿Y por qué hablar sobre el discurso del odio? ¿Por qué generar esta charla, esta convocatoria? Bueno, primero porque estamos convencidos de la importancia de la educación en estos temas, ¿no? Es decir, si bien muchas veces cuando hablamos de los discursos de odio, las expresiones de odio, trabajamos, como siempre decimos, con el hecho consumado, ¿no? Es decir, cómo trabajar a partir de que se generó esta expresión, este discurso. Creemos importante y clave también trabajar la prevención, ¿no? Es decir, bueno, cómo trabajar desde la formación y qué más de hacerlo en los ámbitos de la Facultad de Derecho, ¿no? Entonces, consideramos importante esto, ¿no? De poder traer esta charla y poder hacerlo a través de instituciones tan importantes que lo viven, ¿no? Que lo viven en la realidad y que han trabajado durante mucho tiempo y que pueden traer su experiencia en estos temas. Desde nosotros es un tema vital de trabajo de todos los días. Y en esta ocasión en especial, digamos, pusimos el énfasis en un informe que nosotros hacemos todos los años sobre cómo está la situación y qué cosas nuevas uno puede encontrar en las redes sociales. Y cómo, por ejemplo, hoy el discurso de odio genera, entre otras cosas, adeptos al terrorismo, cómo los nuevos ataques terroristas solamente se nutren a través de las redes sociales y no de centros de adoctrinamiento, donde todo el material necesario para llevar adelante un ataque terrorista está libremente dispuesto en las redes, donde uno puede aprender desde cómo armar un explosivo a cómo matar a una persona con un solo cuchillazo, o utilizar un automóvil o un camión para poder llevarse por delante la vida y los planes de muchas familias. ¿Y cómo creen que esto impacta a la nueva generación, que son las personas que más consumen las redes sociales o los medios masivos? Justamente a eso va apuntado, digamos, a despertar determinadas conciencias. Por ejemplo, nosotros en la presentación hablamos de cómo a través de las plataformas de juegos también el mensaje intolerante y terrorista se filtra. Y esto no significa que sea una alerta para un padre para que prohíba a un chico tener acceso a las plataformas de juegos. Los peligros existen en la sociedad desde tiempos inmemoriales. Pero vivimos una época muy particular. Toda la historia de la humanidad estuvo signada porque los grandes le enseñaban a los chicos la tecnología y la experiencia. Hoy los chicos conocen más la tecnología que los grandes,
pero no tienen la experiencia. Entonces, la responsabilidad de los mayores es, primero, enterarse de en qué mundo están viviendo los chicos. Y no prohibírselos, sino, cruzar la calle es un peligro, pero los chicos algún día tienen que aprender a cruzar la calle. Entonces es estar cerca de ellos para ver cuál es la tecnología que hay delante y decirle, mirá, ahora que la aprendí, esto sí, esto no, o esto que vas a empezar a usar tiene estos peligros en particular, y poder acompañar esa experiencia que no tienen. Sí, y también pensaba esto, ¿no? De las redes y el acceso, ¿no? Que tienen, digamos, cómo ha cambiado los destinatarios, ¿no? Esto que muchas veces encontramos lo leí en Twitter o lo vi en Instagram, ¿no? Entonces, lo que decía también el doctor Ariel, esto de a veces se ponía algo en un medio determinado y hoy alguien que transmite un discurso de odio tiene 1 millón de seguidores o su video es reproducido y es visto por más de 2 millones de personas. Entonces eso es un peligro real. Y también queremos hacer conscientes a los jóvenes que estamos, yo a todo esto a los 40 años estamos conmemorando, ¿no? de democracia en Argentina, ¿no? Esto de alertar cuáles son los límites de la expresión, ¿no? Es decir, siempre se nos ha educado de que la libertad, y fundamentalmente la libertad de expresión, es uno de los valores más preciados, bueno, pero también reconocer que tiene límites, ¿no? Y precisamente ese límite tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la no discriminación. Pero bueno, advertimos que hoy realmente es un peligro, porque es descalificar al otro, pero no a través de la opinión, sino descalificarlo por su condición, descalificarlo por su etnia, descalificarlo. Entonces, hacia eso apunta, me parece, el discurso de odio. Cómo hoy puedo descalificar lo que el otro piensa, pero no desde precisamente un debate democrático, sino a partir de que lo dice, pero lo dice un judío, lo dice un católico, lo dice un musulmán, lo dice un negro, lo dice. Entonces, cómo está mezclado, ¿no? Esto de la descalificación, utilizando el elemento precisamente, ¿no? Que tiene que ver con la raza, la religión, la etnia. Y quiero sumar algo a lo que vos decías. Hoy la gente prefiere creer en virtud de quién es la persona que lo está diciendo y por la cantidad eventual de seguidores que pueda tener, y no si el contenido es cierto o no es cierto. Es decir, el cotejo de lo certero del contenido quedó en segunda mano. Entonces estamos viviendo un fenómeno llamado posverdad, en el cual la verdad no es la situación verídica que estamos viendo y lo fáctico que estamos viendo, sino lo que yo quiero creer que es mi verdad. Y me rodeo, gracias a los algoritmos, de aquellas personas que piensan exactamente igual que yo y dicen lo mismo que yo, y la verdad pasa por otro lado. Entonces es muy difícil por ahí a veces, cuando alguien repite, copia y pega, sin verificar el contenido, y damos por hecho determinadas verdades que no lo son. Y yo creo que también, volviendo a lo que dijeron antes sobre, bueno, sin duda que las redes sociales y los juegos, los videojuegos, yo creo que también muchos discursos de odio hoy en día se practican muchos más que anteriormente, por el hecho del anonimato que uno tiene a través de una pantalla del celular, de una computadora, de una consola. Y me gustaría saber qué consejo darían ustedes para, como decías antes vos bien, de cómo hacer para que un padre ayude en estos aspectos a su hijo o hija de la mejor manera. Mira, es difícil dar consejos. El primero es no creer en todo lo que lees, sino que, lo mismo le digo a toda la gente, nosotros hoy, un rumor puede llegar a ser la verdad social porque lo pasamos en grupos de WhatsApp, con una forma gráfica que es creíble. Armamos un flyer donde decimos están habiendo, no sé, por ahí tomás una foto de los saqueos de 2001 y venís a decir están saqueando en tal lugar. Y está generando una situación compleja desde el punto de vista social, con muy poco presupuesto, y con poco contenido, pero basta con que uno se lo pase a otro sin cotejar. Entonces lo primero que hay que hacer es cotejar el contenido.
todo lo que te cuentan en los grupos, y en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, y eso no siempre es cierto. Entonces, cortar y pegar no sirve. Primero, no te hagas eco de ese tipo de cosas. Por supuesto que si siempre el mensaje fue tener pensamiento crítico, ahora hay que redoblar ese mensaje. Es el primer consejo importante que uno tiene que dar. Sí, y esto que vos decías, ¿no? El anonimato también que se cree impune, porque es decir, bueno, no solamente puedo disimular a través incluso de crearme un perfil que no responde obviamente a mi identidad, hay perfiles obviamente totalmente falsos, sino también esto de que muchas veces se tiene esta percepción de que bueno, no pasa nada, total creo esta página, subo este video y no llega a lo mejor la sanción como debería llegar, entonces el anonimato va acompañado de la impunidad, lo cual hace un combo realmente terrible, ¿no? Para aquel que difunde o promueve ese tipo de discursos, ¿no? Agregando un poquito lo que decían, creo que también lo importante de estas actividades y el consejo es conocer para combatir. Lo que no se conoce a veces no se puede combatir y lamentablemente, bueno, hoy en la exposición uno se entera de cantidades de personajes o de plataformas que difunden el odio, que si uno no las conoce no las puede combatir. Entonces creo que ese también es un tema importante, ¿no? Tocar el tema. Hoy en día existen lamentablemente a veces situaciones más urgentes, pero que no son menos importantes que esta, que son transversales a todos. O sea, el discurso del odio, la discriminación, la verdad que, o sea, es transversal a cualquier persona de cualquier edad, sexo, religión, y la verdad que en el mundo cada vez se les hace más fácil, como decía Ariel hoy a la mañana. Y bueno, también preguntarle si hay algún tipo de legislación que los apoye o que los pueda ayudar a ustedes para poder llevar todo esto adelante como lo están haciendo. Mira, hoy Marcelo tuvo una muy buena exposición sobre los límites del discurso de odio. El año pasado tuvimos la ocasión de compartir en el Colegio de Abogados una charla específicamente sobre esos temas. Nosotros tenemos elementos. El tema es poder ampliar todo el tiempo este debate porque está internalizado de que posiblemente los valores de la libertad de expresión hay algunos que entienden de que es ilimitada. Utilizan por ahí ejemplos de legislaciones que no es nuestra. Hemos tenido casos donde jueces y camaristas rechazan límites a la libertad de expresión basados en jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, donde por ahí es el sumum de la libertad de expresión, pero los Estados Unidos no tienen una legislación antidiscriminatoria y nosotros sí. Estoy dando un ejemplo. Y Estados Unidos empezó a encontrar que tenía que limitar la libertad de expresión cuando se encontró con actos terroristas como el de septiembre 11. El 11 de septiembre en aquel momento, y darse cuenta que bueno, que cuando había cuestiones de terrorismo, cuando había cuestiones de pedofilia o cuando hay otras cuestiones, hay límites a la libertad de expresión. Nosotros coincidimos con Marcelo, y ya lo hemos charlado más de una vez, que el discurso de odio es un límite a la libertad de expresión. El famoso filósofo Karl Popper, en el año 45, sostenía que la libertad ilimitada al intolerante puede llegar al momento en que el intolerante llegue al poder y nos deje a los tolerantes sin la posibilidad de defendernos. Con lo cual, creo que hay un lugar en el cual, si hasta el derecho a la vida, que es el más importante, tiene excepciones, ¿por qué no debería tenerlo la libertad de expresión? Y completando esto muy bien que dice Ariel, y a partir de tu pregunta, ¿no? Si tenemos muchas veces, la mayoría de los estados, especialmente estados democráticos en América Latina, tienen legislación. Nosotros tenemos, por ejemplo, más allá de las normas antidiscriminatorias, tenemos el Código Penal que agrava, ¿no?, los delitos en caso de que sean cometidos por odio racial, religioso, etcétera. Pero no quedarnos que solamente, o sea, no conformarnos con que si está previsto o protegido legislativamente, porque luego sabemos bien de que
cuando un Estado se compromete fundamentalmente a garantizar y a proteger y a defender determinados derechos, también no solamente lo hace a partir de las medidas legislativas, sino también a partir de la adopción de otras políticas públicas. Por eso la educación, por eso crear instituciones desde el Estado que también puedan velar por el resguardo de todas estas cuestiones es muy importante, porque si no parece de que tenemos leyes, tenemos el Código Penal y con eso está, y sin embargo vemos cada vez más la proliferación de estos discursos. Entonces, bueno, tiene que haber algo más, porque de nada sirve tener la mejor ley si luego un juez al momento de aplicarla consagra la impunidad para alguien de que ha hecho del discurso de odio una política. Entonces tenés la ley pero no va acompañada de la decisión judicial, y esta es una política de Estado que también tiene que sumarse a todo lo bueno o todo lo preventivo que pueda tener una ley, ¿no? Y hablando de impunidad y de leyes, ¿qué pasaría en los casos cuando hablamos de menores de edad? ¿Se aplican? ¿No se aplican? ¿Cómo se podría resolver? A ver, vos estás refiriéndote cuando los menores de edad son los que llevan Tal adelante cual. este discurso de odio. Sí. Y tema complejo. Y tema bien complejo, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, a ver, una cuestión es si podés imputar, o sea, si hay previsiones desde las constituciones y desde las leyes que no permitan imputar. Ahora, eso no significa la impunidad en el sentido de que no se pueda hacer nada frente a eso que se cometió, ¿no? Entonces son dos cosas distintas. Una cosa es la persecución penal y otra cosa es el trabajo que luego se puede hacer frente a una persona que aún siendo menor comete cosas que obviamente no corresponden. Entonces, parece que ahí hay un debate también de cómo el Estado puede acompañar, no solo a través de la persecución penal, lo hemos hablado, ¿no? Porque si no parece de que solamente la persecución penal, sino con otras cuestiones que tienen que ver con la educación, qué está pasando en la familia, qué está pasando en la institución educativa, donde muchas veces... Te voy a dar un ejemplo claro de este tema con el que tuvimos que lidiar hace un tiempo. La misma división del Centro Vicental que se ocupa de monitorear estos temas en redes sociales desde Los Ángeles, encontró con que uno de los grupos en Internet más activos desde la extremísima derecha en el mundo era uno llamado Atomwaffen o División Atómica, con nombres alemanes, con letras que remiten a los SS, etcétera. Y la investigación descubre que el original líder de toda esta plataforma a nivel internacional, escudándose detrás de una computadora, era un menor de 13 años en Ucrania. Entonces, independientemente de haber logrado determinadas acciones para con las redes sociales, ¿qué hacer respecto de este joven? Era una pregunta, digamos. Entonces, por un lado, lo que sí está al alcance es poder disminuir la importancia o la actividad de esa red. Después, la actividad penal vendrá por otro lado. Muchas gracias por este momento, por compartirlo con nosotros y con toda la gente que nos está viendo también. Así que, Exactamente. muchas gracias. A ustedes. Muchísimas A gracias. ustedes, un gusto, muchas gracias. Gracias.